Bueno, nosotros continuamos en estos programas especiales desde Chile, desde específicamente la Universidad de Santiago de Chile. Estamos conversando con el profesor Carlos Flores Navarrete, historiador, abogado, y también fue candidato a rector de esta universidad. 164 años, profesor, tiene esta universidad según la historia. 164 años de historia, y la otra parte del programa hablábamos de la educación en Chile, por supuesto, vista desde el profesor Carlos. ¿Cómo es la educación? Lo dejamos en la otra parte del programa. Para la gente de la región central del país y para las personas que lo ven a través del mundo, a través de la red, ¿cómo la definiría usted? Un catedrático, 40 años, candidato a rector, presidente de las sociedades académicas en Chile. ¿Cómo la define? Yo en Chile la educación otorgada por las instituciones públicas la defino de calidad, la defino una educación muy responsable que forma a los profesionales, fundamentalmente a los profesionales, también digamos posgraduados, con mucha rigurosidad. La exigencia es bastante alta. De la educación privada no puedo decir lo mismo, lamentablemente. Yo no soy partidario de que se abra tremendamente la educación, porque es una reserva que se entrega, que los estados deben cautelar siempre. Y cuando esto se abre a un libertinaje en que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo y sin ningún antecedente académico, pueda formar instituciones educacionales y más encima formar a la juventud, se forma toda esta bataola que existe, esta ola grande, destructora de la educación de calidad. Y destruye también un país, porque si su educación va en proceso de destrucción, el país también va se destruye. En retroceso. El país se destruye porque resulta que los gobernantes y los dirigentes de las naciones tienen que entender de que el mayor esfuerzo para sus sociedades, de las cuales son responsables, está primero en asegurarle la libertad, la vida y la integridad física a las personas, la libertad de expresión a las personas. En segundo lugar, asegurarle educación, salud y bienestar. No existe, no puede existir ninguna persona que se arrogue la posibilidad de querer dirigir una comunidad si es que no tiene de palabra, de corazón y de pensamiento, como dicen los árabes, un compromiso solemne para que estos grandes valores siempre sean preservados. ¿Quién nos entrega esto? Y se entrega, digamos, a cosas mucho más locales, a cosas mucho más egoístas, ¿ya? E incluso ese gran problema de las ideologías, el gran problema de las doctrinas. Las ideologías a veces son excluyentes, ¿ya? Y eso mata a las sociedades. Las personas deben tener sus derechos siempre garantizados, no por el hecho de tener una u otra ideología, sino que por su condición de tal, por respeto al ser humano. Y esa visión, que es una visión superior, siempre deben reservarla a los países. Y eso es parte de la diversidad y de los países democráticos, sí, claro, ¿no? sí, claro. El respeto a lo que es la libertad de pensamiento. Profesor, hay un tema que se está discutiendo no solamente en Chile, sino en América Latina. En el caso de Venezuela, las universidades autónomas, en este caso ustedes son universidades públicas también, las autónomas dependen totalmente del Estado, y una de las maneras en que el gobierno quiere tener acceso a ello o tomarla es ahogando a las universidades autónomas o públicas, como lo llaman ustedes. Hemos visto en Chile que hay un fuerte debate en cuanto al presupuesto del Estado. Para muchos no sabemos, de la región central del país y del mundo que nos ven a través de las redes sociales, cómo es la educación en Chile, cómo es el presupuesto, porque vi a los rectores peleando por un presupuesto, porque lo bajaron, pero es mixto, es un presupuesto, depende totalmente del Estado. ¿Cómo es los ingresos en esta universidad? Los ingresos. En Chile, las universidades del Estado, las universidades públicas, en realidad tienen un aporte del Estado que es mínimo. Okay. La primera universidad nacional en Chile, que fue la Universidad de Chile, recibe aproximadamente de aporte fiscal, que es lo que se llama, del Estado, alrededor del 20%. Nosotros, que somos la segunda universidad nacional, históricamente recibimos aproximadamente el 15%. ¿Cómo se financia la universidad? Se financia con los llamados ingresos propios, ingresos internos. ¿De dónde vienen esos ingresos? Vienen de los aranceles que pagan los estudiantes, porque en Chile la educación, todos pagan educación.
O sea, no deja de pagar el estudiante, siempre paga. El estudiante paga. Y es una universidad contestataria, cada vez que le suben, me imagino que tendrá problemas. Es que lo que pasa es que a nosotros digamos, ya nos vacunaron con una inyección a la vena, de que en Chile estamos irremediablemente condenados a una economía de mercado brutal. Y las universidades del Estado, las universidades estatales, también están amarradas a eso, están asfixiadas. Porque hay dos maneras de asfixiar una universidad estatal. Una es por el lado de querer manejarlas ideológicamente e ideológicamente dar el presupuesto. Y la otra, que es la más brutal todavía de todas, porque al menos ahí alguien tiene posibilidades, los que tienen sintonía ideológica con los que manejan el Estado. Claro. Pero en el caso de nosotros los chilenos todavía es peor, porque simplemente aquí no se da. Aquí los gobiernos de la concertación y el gobierno actual son gobiernos absolutamente convencidos de que el Estado no tiene gran responsabilidad con sus universidades estatales. Y por otro lado, la gente que estaba en los gobiernos de la concertación en Chile eran personas que, muchos de ellos eran verdaderos comerciantes de la educación del sector privado. Casos paradigmáticos de personas que eran dueñas o grandes dirigentes de universidades privadas, tomaban el mando en el aparato estatal, digamos, correspondiente al sector de educación. Y eso hacía que el presupuesto era menos para que se fuesen hacia ese recurso humano, se fuera a la privada. Mire, yo le decía una cosa que refleja claramente, y es bueno que lo escuchen, digamos, la gente que está fuera del país. En este país había una vez un problema muy serio del transporte. Nosotros teníamos un sistema de transporte que era el sistema de los trolebuses, que eran eléctricos. ¿Sabe usted cómo en Chile echaron abajo el sistema de los trolebuses? Cuando colocaron de ministro y de gente influyente en el aparato estatal del Ministerio de Transporte, gente que eran empresarios de buses. Y esos liquidaron los buses, los trolebuses. ¿Por qué? Porque interesaba que en realidad... Digamos, o sea, que el aparato estatal maneja sus propios intereses más que el interés colectivo de un pueblo, por ejemplo, en el caso de las universidades. No, lo que le quiero decir, digamos, que sectores ideológicamente del sector privado se aproximan a los gobiernos y de ahí hace la reforma. Por ejemplo, hoy día el ministro de Educación que tenemos hoy día es dueño de universidad. Es dueño de universidad privada. ¿Ya? Él no tiene idea de la educación pública. Porque además en Chile nosotros tenemos otra, dentro de las muchas taras que tenemos los chilenos, ¿ya? Es meternos en cosas hablar de las cosas que no sabemos y de las cosas que no entendemos. Y dar cátedra de las cosas que no entendemos. Eso es proverbial en Chile. Ahora, ¿qué han hecho los catedráticos, qué han hecho las universidades, qué han hecho la asociación de rectores, porque también hay asociación de rectores, de historiadores, de los que tienen años y que conocen lo que es la academia, lo que es la investigación, para decir al gobierno, dale un parado? O sea, nosotros seguimos siendo autónomos y necesitamos los recursos del Estado. A pesar de que Chile tiene una economía estable, sin embargo vemos que Chile es costosa, Chile, sus ciudadanos, lo que hemos conversado con ellos es que su calidad de vida no ha subido tanto como esperaban, cada día va para atrás, pero eso me lo contesta el profesor en la otra parte del programa. Amigos, ya regresamos con el profesor Carlos Flores Navarrete de la Universidad de Santiago de Chile y nos habla cómo se ve Venezuela desde la Universidad de Santiago de Chile. Ya regresamos.